Buenas tardes, chicos y chicas. Esta es la clase de artes visuales con la práctica número 3 de pintura de acuarela. Y estoy muy feliz porque vamos a hacer un diseño que tenía muchas ganas de hacer, y es nada más y nada menos que un perezoso, un slot Kong, de esos animalitos que hay en los árboles de los bosques de nuestro país. Recuerdo que en la UCR había uno. Les compartí la imagen. Entonces nuevamente vamos a tener una primera parte de dibujo, otra de mancha y probablemente al final una última parte de interpretación, que es algo que me ha gustado este, mostrarles, que es cuando empieza uno como a sacar una imagen dentro de otra, interpretando sus formas y agregando elementos de paisaje como árboles, como montañas, como siluetas de ramas o siluetas de animales. Bueno, empezamos con el dibujo de la rama. La voy a ubicar acá arriba, dejando un margen como de 1 pulgada arriba. Entonces una línea que está un poco inclinada, desciende un poco hacia la izquierda y le hago un grosor que pareciera que es un poquito más grueso en la parte derecha. Se va haciendo levemente más delgado hacia la izquierda. Continuamos con la cabeza del slot Kong. Me gustaría ubicarla en esta parte. Tengo que dejar un espacio entre la rama y la cabeza, un espacio suficiente. Yo diría que un tamaño como este para la cabeza. De tal forma que quede suficiente espacio para el cuerpo y que siempre haya un margen con el borde inferior del papel o la cartulina. Muy importante que cuidemos las proporciones. Después de hacer un círculo para la cabeza, vean que llevo una rama y el círculo para la cabeza. He sido cuidadoso en dejar un espacio entre la rama y la cabeza, un espacio suficiente, porque aquí va a venir una pata. Pero antes de hacer esa pata, prefiero como dibujar el cuerpo, como la figura principal del cuerpo. Siento yo que aquí a la mitad aproximadamente de este círculo viene lo que sería como el pecho de la figura del perezoso, y interpreto que el cuerpo de este animalito tiene una forma que es básicamente como esto, una especie como de rectángulo con las esquinas curvadas. Y lo que seguiría es insinuar aquí la pata que se agarra de la rama. Tiene una inclinación en cada borde. Se une esta figura triangular que acabamos de hacer, que tiene una punta suave, aquí una curvatura, porque es ¿verdad? La pata, la garra que agarra la rama. Vean qué buen ejemplo, ¿verdad? Justo esto. La ramita esa es de donde se sujeta esta pata, que aquí la uno con una curva leve con el cuerpo del animal. Apenas estoy con formas simples, todavía no estoy haciendo detalles ni pelaje.
Estoy iniciando con formas simples. Vean que ni siquiera he hecho la cabeza. Estoy construyendo como con una especie de figuras, podría ser platónicas, porque esto es como un círculo, esto es como una especie de cuadrado, es más bien un rectángulo, una especie de triángulo, pero ajustadas a las proporciones y a los tamaños que me indica el modelo de referencia. Continuaríamos con las otras dos patitas que además están por detrás de la rama. Entonces yo voy a hacer como una pata similar a esta, pero que me voy a cuidar de no pasar por delante de la rama, sino que más bien pareciera que se ve oculta por la rama. Entonces esta línea no se dibuja aquí adentro, ni esta, sino que continúo acá, para que dé la sensación de que esta rama está tapando la pata. Pero aquí faltan las dos garras, que eso es algo que no recordé. Y tendré que borrar más adelante. Por ahora voy a dibujar las garras de la patita. Una grande en el centro. Vean cómo la garra se mete aquí en el área de la rama. Se ven muy filosas esas garritas del Slot Kong. Es como un personaje bien tierno, bien dulce, el Slot Kong, a pesar de sus garras tan filosas. Siempre tranquilo ahí en la rama. Cuando uno va a las playas se lo encuentra. A veces cruzando la calle lentamente. El Slot Kong. Es un ave, perdón, es un animal que se identifica con la biodiversidad costarricense. Es parte de nuestro imaginario popular. Por eso quise traerles este bonito ejercicio. Voy a hacer la otra pata. La otra pata estoy buscando. Ven esta figura triangular que se forma entre esas dos patas del modelo de referencia. Si yo me le quedo viendo ese triángulo que se forma ahí, esa figura puede servirme como referencia para entender la forma que debe tener esta pata, la inclinación, por ejemplo, el ángulo de esta línea que se junta aquí con el cuerpo, pero siempre por detrás de esta línea que es la del pecho, porque son las patas que son posteriores. Y aquí tenemos donde sale la patita por detrás. Aquí vendría, tiene como una curvatura suave esta pata. Y aquí voy a sacar las garras también, que se adentran en la zona de la rama. Voy a hacer primero esta de acá. No sé si alguna vez hayan tenido el gusto de ver un Slot Kong en persona. Son un animal muy bonito, o muy tierno son. Bueno, yo diría que ya, más bien, esas garras ya me puse a hacer detalles, porque digamos que esas garras no son parte del dibujo básico. Digamos que el dibujo básico serían como las formas estas de las patas y ya. Ya las garras me parece que es detalle. Entonces pasemos ahora sí al detalle. Ya que hice las garras, que son ya detalle, pues quiere decir que ya
Ya podemos iniciar con el detalle, por ejemplo, de la cara, que yo diría que es como lo más crucial. Ah, no me había fijado que hay otra pata aquí, que es la patita que viene hacia la cara del animal, que se adentra un poco más abajo del centro, haciendo una forma similar a esto. Y las correspondientes garras de esta patita. Bueno, ya tengo dibujadas todas las partes del animal. Ahora lo que me falta es como la cara. Tiene un óvalo aquí adentro, este círculo mayor que es bastante circular, ¿verdad? Tal vez a la hora de hacer el pelaje podemos insinuar el pelaje en los contornos un poco desde ya, pero eso se lo vamos a resolver probablemente con el pincel. Aquí adentro, donde está la carita, hay una especie de óvalo. Y bueno, buscamos como el tamaño adecuado, que la separación entre el borde exterior de la cabeza y ese borde de la cara corresponda con las proporciones del modelo de referencia. Tratamos de que quede lo más simétrico posible, es decir, que se parezca al lado derecho al izquierdo lo más posible, con líneas poco suaves porque al final con el pincel vamos a venir a hacer texturas aquí de pelaje. La nariz y los ojos, entonces yo diría que hay que pensar en la boca, que hay que dejar un espacio entre las garras y la boca. Muy, muy importante esta boca. Creo que voy a dibujar primero la boca porque me parece que esa sonrisa y la ubicación de la boca en sí como que es muy determinante. Voy a hacerle un acercamiento a esto. Es bien simpático este animalito. Le estoy haciendo como si tuviera como unos camanances ahí. Y aquí la sombra que hay debajo del labio. Como que esta sombra, esta rayita aquí debajo de esta línea de la boca, marca como los labios. Luego tenemos la nariz, que es un óvalo también, un tamañito está un poco más cerca. Muy importante eso, que tengamos cuidado a la hora de ubicar, por ejemplo, la nariz, que no quede muy separada de la boca. El tamaño corresponda. La dibujo suavemente, la voy visualizando. Cuando me siento más seguro le voy dando un poco más de calidad de línea. Veo que hay una sombra que se hace aquí, que la puedo marcar desde ya. Aunque no se hace sombra en el dibujo de acuarela, ¿verdad? No hace falta. Y bueno, cuesta ver un poco, pero hay unos orificios que tal vez no se van a ver mucho en el resultado final, pero ahí van. Y finalmente tenemos los ojitos, que primeramente son unos círculos que van a ir rodeados de una... Vamos a ver la distancia de esos ojos.
el tamaño y la distancia entre sí. Parece importante vigilar. Están un poquito más separados. Y a todo ojo, yo siempre recomiendo que este lo tiene, que tenga un brillo, o sea, a la hora de llenarlo, aquí lo estoy llenando con el lápiz, luego va a ser con acuarela, como para que esto lo vean, la importancia de dejar un brillo, un espacio en blanco para el brillo del ojo. Bueno, bien redonditos ahí los ojos, y alrededor tiene esto una figura como una especie de antifaz. Vamos a ver qué pasó con la música. Con el antifaz del rostro este de Slot Kong. Que le da una apariencia tan característica a estos animalitos. Están como llorando pero sonriendo al mismo tiempo, ¿verdad? Qué curiosos. Porque las manchas estas parecen como llanto también. Pero están felices. Yo pienso que ellos son muy felices ahí en sus árboles, subidos en las ramas. Bueno, aquí estoy insinuándole un poco como el pelaje, pero sabemos que eso lo vamos a solucionar con el pincel. Por todo lado yo podría como ir insinuando un poco el pelaje, o incluso si ya terminé este detalle, puedo venir a buscar zonas que ocupen alguna curva más suave. Pero eso es todo. Me parece que el cuerpo está bastante bien y que ahora es momento de continuar con la pintura. Muy bien, voy a empezar a pintar. Espero que les esté quedando bien. Esa es la figura básica de este animal. Cuando aquí le rellene con el café oscuro, pues se va a parecer un poco más. Me parece que los tamaños corresponden. Una vez que estoy satisfecho con el dibujo, puedo empezar a pintar. Aquí tengo mis materiales. Tengo pinturas, tengo el godete. Ya habrán practicado con la escala tonal. Tengo pinceles. Para este animalito voy a preparar unas cuantas tonalidades. Voy a usar una bastante oscura, una un poco más clara, entonces voy a verter un poco de agua. Yo uso una tapita o algo así para llevar aquí el agua. Voy a verter de una vez en los demás recipientes para tener
1, 2, 3, 4, unos 5 tonos. Como ya hemos hecho antes. En este caso creo que vamos a ocupar unos 4 o 5 tonos diferentes. Entonces, para hacer uno muy tenue, ya saben, van a ocupar poco pigmento y mucha agua. Ahí está. La siguiente mezcla puede tener más pintura, más pigmento. Y la siguiente aún más. La última tiene muy poca agua, más bien voy a retirarle un poco con la servilleta. Vean qué útil puede ser la servilleta en todo momento en la práctica de la acuarela. Con poca agua y pigmento, un color bastante oscuro pero también maleable. Y finalmente tenemos la versión este café oscuro en su estado más puro, como para los ojos, por ejemplo, que podría empezar con los ojos desde ya, aprovechando que está aquí este tono oscuro. Que es el café sombra natural. Voy a acercar la cámara. Por ahora lo que voy a hacer es rodear lo que sería la pupila, con mucho cuidado de guardar el brillo que yo había reservado antes. ¿Ven qué diferencia la pintura con respecto al lápiz? Mucho más intenso el pigmento de la pintura. Entonces esto de la acuarela es un ejercicio de a veces de rescatar el blanco, saber cuándo no tapar el blanco del papel. Por ahora no voy a pintar como el antifaz, le llamo yo a esta manchita alrededor de los ojos, porque acabo de pintar los ojos, están frescos, entonces prefiero dejar que se seque y continuar, por ejemplo, con la nariz, que está aparte y que tiene una tonalidad oscura también y una forma ovalada de esta manera. Continúo con el labio. Voy a usar un tono un poquito más diluido para subrayar esta línea de la boca, que tiene que quedar muy bonita. Algo así, un poco más gruesa en el centro, diría yo. Y muy importante, esa sombra con un tono, tal vez quitándole un poco de pigmento al pincel para que quede poquito pintura, oscura siempre. Esta línea de abajo del labio inferior. Muy bien, con un tono muy suave podría insinuar una sonrisa aquí. Tal vez mejor no, por ahora, o algo así muy tenue. Muy bien, continúo con esta sombra que veo encima de la nariz. Y voy a, ahora sí, creo que ya está seca la pupila, voy a trabajar aquí con un tono oscuro, lo que sería esta especie de antifaz. Voy a guardar una muy leve separación, lo más delgada posible, entre el ojo
y la mancha de ese antifaz, llamémosle así. O sea, no toco del todo. Eso lo veo también en el modelo. El artista lo resolvió así, no toca exactamente, hay como un pequeño margen amarillento. Podemos guardarlo con mucho cuidado, tratando de que tenga, eso es para que se mantenga como los dos tonos por separado, para que la pupila es un poco más oscura, la mancha también lo es, pero no se tocan del todo. Continúo con el otro lado. Y ya para finalizar aquí estos detalles con color oscuro, un par de puntitos que simulan los orificios de la nariz, y ahí lo tenemos entonces como la carita. Veo que hay mucha tonalidad oscura por aquí cerca de la garra, lo cual como que soluciona que la garra sea un elemento, al ser en tonalidades claras las garras y esta pata en general. El artista el propio lo hace para que se destaque, para que se vea un contraste entre la garra y la sombra que le hace al animal, o la parte de abajo. Entonces por eso estoy pintando aquí como alrededor de la garra con un café oscuro, para que se vea esta garra, que se marque bien. Entonces ya puedo empezar como a ir manchando. Voy a utilizar este café oscuro para delinear la garra, y de una vez me extiendo un poco hacia afuera, hacia lo que va a ser esa parte del pelaje que está en sombra. Y todas las pinceladas que voy a hacer como estos pelajes, las voy a hacer sí, como con una dirección, con la dirección que me indica el modelo. No puede ser como para cualquier lado, sino como que el trazo, algunas veces van a haber separaciones entre los trazos, y como que esas separaciones marcan como el recorrido de los trazos, como la forma que tienen los trazos y el recorrido que hacen en conjunto, tienen como un movimiento. Entonces tenemos que aprovechar eso. Ven, ya estoy empezando a abarcar la zona de la cabeza. Podría extenderme primero con una primera mancha, como hicimos en el caso del gato, una mancha de un tono suave, luego venir a trabajar las sombras, ¿verdad? Eso puede ser, pero quiero dejar marcadas algunas separaciones importantes por ahora, como por ejemplo esta de la cabeza con el cuerpo. Quiero desde ya que se marque esta separación un poco, para que vaya tomando forma el animal. Esta línea también me parece que es importante.
Y bueno, algunas personas consideran que la acuarela se pinta de tonos claros a tonos oscuros, pero bueno, eso depende de cada quien y a mí a veces me gusta delinear un poco, este, o sea, marcar algunas líneas que veo que ayudan a definir la forma del animal y me gusta marcarlas desde el principio. Por ejemplo, esta línea que divide el cuerpo de las patas posteriores o esta que hace que se destaque la pata. Puedo hacerle un poquito de pelaje desde ya. Muy bien. Siento que va muy bien. Ahora voy a tratar de llenar una zona más amplia. Incluso podría trabajar la rama. Aquí tengo un poquito de verde que podría combinar con café, con el tierra de sombra. Y creo que daría un verde. Vamos a alejar esto un poco. Creo que va a dar un verde muy bonito si yo mezclo el verde con un poquito de café, de tierra de sombra. Dependiendo de cuánto verde tenga o cuánta proporción de café, así va a ser el resultado de este tipo de tonalidad. Vamos a ponerle un poquito más de agua. Y le vamos a pasar a la parte interna de la rama, cuidando no tapar las garras. Con mucho cuidado de no tapar las garras, especialmente porque esas garras van casi que en blanco, tienen un tono muy claro. Entonces no debemos fallar, no debemos taparlas con el color de la rama, ya que las garras están posadas encima de la rama. Aquí podemos aprovechar para hacer unas ramitas que ya había marcado en el dibujo. Recuerden que la característica de las ramas es que es más gruesa aquí donde nace y se adelgaza en la medida en que se extiende. Arriba puede ser un poco más claro el tono, entonces puede llevar un poco más de agua. Y abajo podemos reforzar con el pigmento para que se sienta que tiene un poco de sombra esa rama del árbol, que tiene una combinación de tierra de sombra y verde vejiga, el verde sap. Tiene un nombre raro ese tono de verde, pero es un verde muy bonito que combina muy bien con los demás colores. Bueno, aquí recuerden que esta rama tapa la pata, entonces por eso es que estoy cubriendo aquí y me estoy cuidando de no tapar las garras. Y bueno, estoy trabajando con mucha paciencia para que ustedes puedan llevarme el ritmo. Cada quien trabaja como con el ritmo que tiene. Hay gente que trabaja más despacio, más rápido. Yo trato de ir como a un ritmo que el dibujo me permita. No puedo ir como a la carrera
ni tampoco me puedo desesperar de que quiero terminarlo muy rápido para salir de esto, sino que tengo que trabajar con cierta paciencia. Bueno, voy a continuar aquí mezclando el verde, el café y un poquito de agua para hacer esa tonalidad verduzca, cafezuzca, ¿lo ven? Me gusta, es un tono, le da una apariencia húmeda a la rama. En algunas partes puede llevar como unas sombras, unas manchas más oscuras. Bueno, ya habré terminado la rama, o al menos como esta primera mano. Una vez que esté seco puedo venir a hacer más detalles, más sombras. Muy bien, ahí tenemos la rama, ya está lista. Aquí puedo marcar un poquito más, que tenga un poco más de sombra. Ojo que las sombras se las damos como en la parte de abajo de la rama. Muy bien, seguimos con el slot comb. Le voy a dar como una tonalidad clara a todo, como para que tenga una primera mano así. Ya una vez que me vaya aproximando hacia la cabeza, le voy a ir agregando unos tonitos un poquito más oscuros y luego voy a empatar los más oscuros que ya hice con otros que me hacen falta. Bueno, ojalá que les esté yendo muy bien con los tonos, que hayan logrado sacar como diferentes tipos de beige. Yo aquí tengo ya preparadas unas tonalidades desde el inicio. Voy a aprovechar también que tengo otro pincel más grueso, me gusta mucho un poco de rojo, vamos a lavarlo. Muy importante la servilleta, tenerla siempre cerca. Hay gente que trabaja así con la servilleta en la mano izquierda, porque la utiliza mucho, ¿verdad? Para estar limpiando el pincel y a veces corrigiendo, borrando algo, eliminando, sustrayendo con el pincel. Bueno, le voy a dar una primera mano. Ya casi no tiene como blancos puros este animal, solo unas tonalidades muy claras aquí en este borde, en este extremo.
pero esa tonalidad la interpreto como esta misma que estoy colocando ahora, que es el beige más claro, el que tengo aquí, el que había conseguido con mucha agua y muy poco pigmento. Aunque bueno, que ya está seca la línea oscura esta que hice, entonces ya puedo trabajar como sin temor a desplazarla, se me borre. Y bueno, continúo por toda la superficie, similar a como había hecho con el gato, ¿verdad? Que primero hice una mancha general con un tono muy claro, casi blanco, que corresponde a las luces del animal. Esto es lo que estoy haciendo, aunque por supuesto es más oscuro que el fondo, que es blanco. En realidad este va a ser el tono de las partes más claras del animal, porque el animal no tiene como ningún área del todo blanca, tal vez solo los brillos de los ojos. Como ya está bastante seca estas líneas, ya puedo venir aquí, incluso acercarme sin miedo con este tono, y como ya está seca esa línea oscura, puedo hasta superponerme a ella, que no se mezclan. El problema es que estuviera fresca y entonces sí se esparcería. Bueno, continúo acá. Noto aquí una luz bastante fuerte en la frente. Digamos que voy a reservar esa área en blanco por ahora. Tal vez le ponga algún tono muy suave, pero por ahora lo voy a dejar como en blanco, para que no se me olvide que esa es la parte más luminosa y más prominente del animal, como la frente. Y esta garra, perdón, esta patita de acá, que para dejarle un poco más de luz voy a quitarle un poco de saturación para aclarar. Ya lo logré. Continúo con estas otras patas, aunque ya cuando paso a la parte grande, a la parte macro, como que se avanza más rápido. En la cara había mucho detalle y sí me detuve aquí para que quedara muy bien. Hay que tener mucho cuidado con la simetría, con la distancia entre los ojos, que se parezca al modelo de referencia, que las proporciones de la cabeza, verdad, que no sea muy grande o muy pequeña con respecto al cuerpo. Pero vamos muy bien. Ojalá que les esté quedando bien, que se sientan a gusto con este bonito ejercicio del slot con. Vean lo que me está pasando aquí. Por no esperarme, se me volvió el verde de la rama con el brazo del perezoso. Ya rápidamente lo limpié con la servilleta. Pero voy a tener que esperarme un poco para avanzar en esa zona. Y por ahora sigo trabajando aquí más abajo. Por ahora estoy dando como una pasada bastante plana a todo. Y todavía no estoy haciendo las líneas oscuras que van a delinear, porque no delineé del todo la vez pasada que vine a hacer esto. Al final voy a hacer un delineado más cuidadoso en estas partes. Muy bien, ya logré cubrir la totalidad del animal. Me falta solo esta garra aquí, esta puntita. Y ya logré parar aquí la fuga que hubo de verde. Ahora cuando esto se seque puedo llegar con
con este mismo tono de verde y café y hacer como una reparación acá, porque en este punto hay como que se fusionaron los dos tonos, hubo una fuga. Muy bien, ya voy a empezar como a tirarle un efecto de pelaje. Voy a esperar un poco a que seque, pero desde ya puedo ir calculando qué áreas trabajar primero. Creo que podría mancharle un poco la carita. Aquí en la parte inferior. Tiene unas sombras ahí muy suaves. Se van oscureciendo a medida que baja. Y dejamos esa frente así bien luminosa, que le está pegando el sol ahí justamente. Entonces esta parte la voy a dejar en blanco totalmente, la parte aquí de la frente. Muy bien, voy a seguir tal vez con esta pata de acá, para salir rápido de ella, ya que está como tan pequeña, con algunos tonos un poquito más oscuros. Le doy un poco de textura y de movimiento bueno, todavía se está como secando un poco, pero voy a tratar de ir tirando desde ya un tono un poco más oscuro que se revuelva ahí, y ahí generando un poquito de pelaje en el contorno con ese mismo tono. Pelaje le llamo yo a un contorno con algunas líneas finas que se asimilen al pelo en el contorno del animal. A la par, dentro de las o afuera de las garras, un tono un poquito más oscuro, logramos que se vean mejor, que se noten aún más gracias a esa sombra que hay a la par. Es lo que yo les hablo cuando digo que tiene un contraste esa parte, porque tiene un área de sombra y un área de luz que se refuerzan entre sí. Bueno, voy a dejar secar un poco esta pata, está muy húmeda, pues no me permite todavía trabajar como una textura más definida de pelo. Sí, en general creo que hay que esperar un poco más para que esta parte, esa tonalidad beige, se seque lo suficiente. ¿Qué podría ir haciendo? Podría ir haciéndole pelaje mientras se seca. Como bien esa capa, podría con un tono suave venir y trabajar así el pelaje que ya había dibujado un poco. Lo puedo venir a trabajar con el pincel, líneas muy finas y como que no se parezcan demasiado tampoco, un pelito de otro. Como que yo trato como de que haya cierta diferencia entre sus tamaños, posiciones, ángulos. Como que me preocupo que eso no quede muy monótono.
Muy bien, creo que ya puedo continuar con el pelaje del contorno de la otra pata. Entonces estoy como saliéndome un poco del contorno con un tono suave, aunque un poquito tal vez más oscuro que el que hay detrás. Y bueno, ahora es cuestión de, ya una vez que está esto seco, ya podemos empezar a tirar entonces tonalidades. Creo que ya está suficientemente seco para seguir trabajando en el área del pecho, que es un área que me interesa mucho mostrarles. El tema como del movimiento, del recorrido, primero que todo la forma como de la pincelada, ¿verdad? Como pequeños trazos, como hojitas, se me asimilan como a hojas, pero que en su conjunto le van a ir dando como, ojo esto, como un volumen a la forma. Vean que la pata, si yo hago el conjunto de pelitos como con una curvatura, le voy a dar una apariencia como tubular, como cilíndrica a esta extremidad, al igual que el cuerpo. Si yo a este cuerpo le doy como esa forma como redondita, que no tiene que notarse unas líneas ahí, sino que es el conjunto de trazos, pero que los estoy todos en su conjunto como dirigiendo, como en procesión, como con cierta forma. No es que estoy haciendo unas líneas así rectas o manchando como a lo loco para todo lado, sino que busco que las pinceladas tengan la forma del cuerpo del animal, y con eso como que consigo darle volumen, que eso es como el ángulo de la pincelada ayuda a determinar el efecto de volumen en el cuerpo de un dibujo. Entonces vean como yo ahora solamente me estoy divirtiendo, porque a mí esto me parece como muy divertido, hacer como este pelaje, como el tono es bastante claro el que estoy usando, como que no hay tanto miedo como de fallar, ¿verdad? En algo, como de hacer una manchazón, porque son tonos como muy suaves estos que estoy usando. Más adelante voy a meterle unos un poquito más oscuros. Pero vean qué bonito que se va viendo el pelaje. Y lo más importante es eso, que como la dirección del conjunto de pinceladas, finas. Podría estarlas haciendo con un pincel distinto, ¿verdad? Como por ejemplo este. Cada pincel da su resultado, pero se puede conseguir algo muy similar. Está un poco manchado de verde. Y bueno, dependiendo del tamaño del pincel y el grosor de el resultado, el detalle puede ser más fino o puede ser más prolongado la labor de esta textura. Y podría estar usando, por ejemplo, el otro, el manitas. ¿Se acuerdan del manitas que obviamente que es como
un pincel para gente vagabunda, porque pues sí funciona, pero tiene una forma como de tenedor esa pincelada, ¿verdad? Prefiero este. Como que cada quien tiene sus pinceles favoritos. Ese Manitas está vacilón, pero como que, no sé, me gusta más la forma orgánica, aunque dure más, de hacerlo uno por uno. Aunque debo confesar que mi favorito es este, el de bambú. Y el grande, el número 8. Este es un Princeton. Es opcional conseguir algo así. En realidad uno puede pintar con cualquier pincel. Este, como que, como que un buen artista agarra cualquier cosa, aunque sea un pedazo de carbón, y hace un buen dibujo. No importa que su pintura sea muy sofisticada, o que la haya hecho como con tierra o qué sé yo. En el artista está el resultado. Bueno, entonces, de ahí vamos. Aquí hay como unos cafés más oscuros, como unas sombras más pronunciadas que le dan, ayudan a darle volumen aquí al cuerpo. Aquí hay más sombra. Voy a meter unos cafecitos más fuertes acá. Y vamos a ver qué pasó con la música. Continuamos. Voy a ponerle un poquito más de agua a esto y entonces ya saben, la curvatura del cuerpo del animal se consigue muy bien con trazos que tengan una dirección, llamémosle así, como una dirección que rodea la superficie curva del animal, cilíndrica como la dirección de la pincelada en todo el conjunto. Va creando como una especie como de cuerpo cilíndrico. Sigo aquí con esta otra patita, que ya la dirección que voy a tomar es hacia las garras, un poco también como haciendo esta curva, como que para arriba, pero también haciendo como un poquito de curva, ayudándole a la figura a verse alargada, extendida, cilíndrica, volumétrica. Voy a dejarla así en la punta como para que quede muy luminosa, y solo le voy a delinear las garras. Este pincel es tan bueno que se puede delinear. Es grueso y fino a la vez.
Qué buena música me tengo hoy. Trapping in Japan 4 es este video. No, Trapping in Japan 18. ¿Qué más? Siento que no falta mucho. Siento que ya casi voy a terminar. Voy a aprovechar que acabo de alinear esas garras. Voy a cambiar de pincel para que no digan que solo uso ese de bambú y que soy un privilegiado porque uso el pincel de bambú. Voy a usar uno sintético para delinear las garras acá arriba. Con mucho cuidado, casi que aguantando la respiración, hace uno este tipo de líneas que no son tan fáciles de corregir, ¿verdad? Porque tienen mucho pigmento, si uno les pasa la servilleta es tanto el pigmento que se va a manchar un poco. No es como cuando el tono es muy húmedo y muy suave. Pues trato de no cometer errores, no jalarme tortas con las líneas más oscuras. ¿Y qué me falta? Bueno, sombras, ¿verdad? Me faltan como las sombras, como más, por ejemplo, a estas patas darle todavía la textura que le di a este cuerpo. Ahora sí, ya está seco, aquí ya puedo venir a hacer textura. Que en este caso siento que es así, es como en esta dirección. Muy bien. Lista esta pata. Tal vez un poquito aquí arriba también de pelaje. Qué guapo que está quedando. Y seguimos con la pata del otro lado, que esa sí tiene como más cantidad de tonalidades. Y bueno, la forma sería esta, la forma de la dirección de los trazos sería como en este sentido. Ven como haciendo este movimiento para que se sienta. Ven que aquí está plano. Va a dejar de ser plano ahora que yo le meto una textura que insinúa un cuerpo cilíndrico. Entonces ven qué bonito como uno puede a la hora de pintar darle forma, darle volumen a los objetos o a los seres que estemos retratando, para que deje de ser una ilustración en 2 dimensiones y parezca que tiene claroscuros, que tiene volumen, en otras palabras que tiene efectos de tridimensionalidad. Veo unas sombritas un poco más oscuras aún por acá. Y aquí debajo de la rama se forma una sombra fuerte.
algo así. Y aquí también una sombra debajo de la rama, y eso hace que se vea muy bien, como muy tridimensional, ¿verdad? Como que hay profundidad, como que hay zonas que están ocultas por la sombra de otras. Se refuerza el contraste aplicando sombras fuertes en algunas partes, como este detalle. Entonces entendemos, por ejemplo, gracias a esta línea café y esta sombra, y a la claridad de este objeto y a la oscuridad del otro que está a la par, que este está más adelante y que este está más atrás. Por ejemplo, estas garras yo debo darles un tono, no puedo dejarlas tan en blanco. Entonces pienso que podría pasarles un beige muy claro ahí, porque en este momento tienen un contraste muy fuerte las garras, tienen una línea muy oscura y el relleno muy blanco, y se ven tan fuerte el contraste que se ve esto más cerca de lo que debería ser, porque estas patas están atrás, pero tienen tanto contraste que se ven como muy adelante. Entonces si yo apago un poco este tono, no mucho, siempre voy a conservar un poco un tono claro, entonces ya se va a ir un poco como para atrás el efecto de esas garras, se va a ver más natural. Voy a retirarle un poquito el exceso a esta garra del centro. Muy bien. Bueno, voy a continuar con el cuerpo. Voy a dejar la cabeza de último. Ya casi voy a terminar. No se impacienten. En realidad ya lo que falta es sumamente poco. Estamos aprovechando el tiempo de la clase. Siento que el ejercicio de la semana pasada, la versión de perfil del gato, duramos como hora y cuarto. Entonces más o menos ese es el tiempo del ejercicio, como una hora y cuarto. Yo diría que dentro de unos 10-15 minutos estaremos terminando. Ya esa primera mano que había hecho con tonos más claros ya está seca. Entonces yo ahora puedo venir con más pintura, con un tono más oscuro, y va a quedar muy marcado, va a quedar muy bien. Vean que cuesta más bien que se disperse, porque ya está seco el fondo. Entonces eso es bueno, porque puedo como trabajar sin miedo de que se me revuelva, y las formas que quiero hacer de la pincelada pues quedan, permanecen. Pero también tengo que tener cuidado de que no quede muy marcado. Entonces lo froto un poquito y bien. Ahora sí creo que he logrado darle una textura suficientemente fina para que se sienta como pelaje, ¿verdad? A ver, es que el ejercicio de hoy, a diferencia de la semana pasada, que era pura mancha, se resolvía más rápido. Hoy quise hacer el ejercicio lento de hacer pelito por pelo, y que ustedes vean que en acuarela, si uno se esmera, si le dedica empeño y tiempo, puede lograr resultados con acabados muy buenos, con acabados muy realistas también. Y también les quería mostrar ese tema
como de la dirección que se le puede dar a una textura para ayudarle al cuerpo del animal a tener una forma más redonda. Ya que está seco aquí voy como este es un cuerpo cilíndrico, también esta pata es bueno reforzarle un poquito la sombra aquí como en un lado, no en todo, sino como por ejemplo aquí a la izquierda, para reforzar la sensación de volumetría, porque la sentía un poco plana esa pata. Entonces aquí le estoy metiendo un poquito más de un tono como más o menos como como este o este. Me falta la carita nada más, ya voy a terminar. Esa textura lleva como varias direcciones, ¿verdad? Como que parte del centro y como que cae así, como en estas zonas así, y como que va subiendo así. Aquí en el centro como que tiene un cambio de dirección, como el peinado, como que se cambia la carrera, ¿ven? Entonces creo que esa es la orientación de la textura. La textura la debo hacer así como si fuera como un sol, pero se van curvando hacia abajo las pinceladas, que yo quiero que me quede más suave el tono aquí en la cabeza que en el pecho, que está en sombra. Entonces voy a cuidar de no saturar mucho y voy a usar un tono bastante suave. Aquí abajo sí le voy a más adelante a meter más sombra, pero por ahora soluciono un pelaje general, resolviendo el tema de la orientación. El peinado del oso perezoso. Seleccioné el oso perezoso porque en los modelos que busqué en ejemplos de animales venía mucho animal como en Norteamérica, mucho alce, mucho oso, el oso grizzly por ejemplo, o el oso blanco. Pero ¿qué les parece un oso perezoso, algo más costarricense? Me parece bonita idea y son tan simpáticos ellos con esa sonrisita que me hace mucha gracia. Es la primera vez que pinto un oso perezoso. Ven, ahí se va viendo ya, pero según el modelo es mucho más oscuro. Hay unas partes que llevan más sombra, por ejemplo aquí. Voy a reforzar un poco esa sombra, que no es en todo el pelaje, ¿verdad? Es como aquí, como la mitad de este borde. Porque el ejercicio de hoy nos hemos tardado un poco por el nivel de detalle. Que si lo hubiéramos llenado como versión mancha ya hubiéramos terminado hace rato. Porque el ejercicio de hoy tiene esa cualidad que tiene detalle, tiene pelaje. Podría ser cualquier otro animal el que le estemos haciendo pelaje. Que sé yo, un gato, un perro, un oso, de todos los animales que tengan pelos. Muy buena la música del día de hoy. Me recuerda mucho un viaje que hice
a los Estados Unidos y la ponía en la noche y me trae recuerdos. Hace un par de años que fui. Fui justo antes de la pandemia. Por dicha, porque si no, no hubiera podido ir. Si me hubiera esperado un poco más, unos 3-4 meses, no hubiera podido ir. Ven, aquí me voy aproximando a esta línea, que ya luego le voy a borrar el lápiz que tiene ahí, esa línea de lápiz. ¿Se acuerdan que habíamos hecho un óvalo? Yo me acerco lo suficiente y voy definiendo ese óvalo de tal forma que cuando ya borro esa línea ya se ve igual el óvalo, pero es la pintura. Y aquí como que traté de que estas sombras se fueran juntando acá, que no se notara ya como esta mancha. Ah, qué lindo el perezoso. Aquí yo le voy a meter unas cuantas sombras. Muy bien. Bueno, voy a terminar de delinear ahora sí. Me parece que aquí lleva un poquito de línea. Entonces todas las partes que ustedes consideren que hay que remarcar un poco más, eso nos ayuda a que se defina mejor el acabado final. Bueno, yo diría que esa es la parte de pintura. Introduciendo el tema del pelaje. Ya habíamos hecho en el gato un poquito de pelaje, pero no tanto, ¿verdad? No tan esmeradamente como en este. Vamos a dejarlo así, no voy a alterarlo. Aquí le voy a meter un poquito más de sombra, pero quiero decir, no le voy a meter como mucha interpretación, porque siento que ya llevamos suficiente tiempo con este ejercicio. Y en el de la próxima semana sí les prometo que vuelvo a hacer una parte más con vegetación tipo paisaje dentro de la silueta. Por ahora, hacer el perezoso lo más realista posible, con pelaje y todo, es el ejercicio del día de hoy. Un ejercicio de dibujo y de pintura, una buena dosis de detalle, para que lo disfruten y lo hagan con paciencia. Un slot.com costarricense. Espero que les haya gustado.